Entonces, en este caso, ya no tenemos que restarle acá, porque no nos está quitando nada, más bien nos está dando una manito, está viniendo con más energía que la que requiere. Entonces, hay que sumarle ¿qué? La nueva cantidad de jugo por la diferencia de entalpías entre 111 y 120. Y sumamos, ¿no? Se suma a favor, solamente menos fue el primero porque entró frío, pero miren la figura. ¿Qué sucedería si el jugo hierve a 122 y nosotros lo hemos precalentado hasta 122? Habría que sumarle o restarle en el primer efecto. Le estamos restando porque hay que calentarlo, pero ¿qué pasa si llega a la misma temperatura de vaporización, de ebullición, a 122? Habría que restar, sumar. ¿Ah? Sí, acá. Llega a 122, sale a 122. ¿Qué suma? Si está en la misma temperatura. Entonces, ni se suma ni se resta. Y si por ahí alguien lo calienta más todavía, en lugar que ingresa a 90, no entra ni a 90 ni a 122, entra a 130, en ese caso también hay que sumar, porque está entrando más caliente que lo que va a ebullir. Entonces están todos los casos. En el primer caso ingresa frío, porque no se ha calentado más. Ingresa con 90, hay que restarle. En el segundo efecto y todos los otros efectos hay que sumar, porque todos los otros vienen a ir decayendo en temperatura, va bajando la temperatura. Entonces hay que sumarle la cantidad de jugo por la diferencia de entalpías entre 122 y 111, que es la otra salida. Y así sucesivamente. Entonces le sumamos y tenemos ahora la cantidad de calor disponible para evaporar en el segundo efecto. Hacemos lo mismo, como en el segundo efecto el vapor ya no sale a 120, sale a 109 grados, tiene una entalpía de vaporización de 2232, ¿no? O sea, ya es el vapor que sale del segundo efecto, a 109 grados. ¿Qué hacemos? Dividimos entonces la cantidad, igual la cantidad de calor disponible, que es 75.015.000 entre la entalpía del vapor a 109 grados y tenemos la nueva cantidad evaporada. Ahora se evaporan 36.000 kilos más de agua en el segundo efecto. Igual, pero estamos extrayendo como en el primero 37.000 kilos de agua, de vapor para otros usos. Entonces, como eso nos va quedando, miren, nos va quedando con una cantidad negativa. Vamos a algo hacemos para que no nos afecte tanto. Para que no salga negativo ahí. Vamos a subir a 95.000. Vamos a subir a 95.000. Voy a decir lo que hemos estimado. Okay. Entonces, en el segundo efecto, la extracción es 37.000 kilos. Entonces, a lo que estamos evaporando se lo restamos y nos queda solamente 1.153 kilos. Poquito. Nos quedan 1.153 kilos para el siguiente efecto. Y ese 1.153 va a ir al otro efecto, va a producir otra evaporación. Ya no hay extracción de vapor en los siguientes efectos, ni el tercero ni en el cuarto. Ya no se saca vapor para otros usos. Y vamos a llegar a tener, y seguimos calculando cuánto jugo sale, cuánto es su Brix de salida, y tenemos que al final del cuarto efecto va a salir con 50 grados Brix. Y no satisface los 60 grados Brix. ¿Sí? O sea, hacemos lo mismo que hemos hecho en el primero, en el segundo, solamente que en lugar de menos ponemos más, en el tercero igual, en el cuarto lo mismo. Y vemos que el jarabe, el último jugo que sale ya concentrado del último evaporador, son 54.000 kilos con 50 grados Brix. Y no ha cumplido a satisfacción. ¿Qué hacemos para poder llegar a 60 grados Brix? Se supone que requerimos más que más vapor. Entonces, habría que estar acá, a ver cuánto va con 96, con 100.000, con
2000 y así sucesivamente hasta que salga. Pero tenemos todavía otro problema adicional, que así como nosotros le estamos estimando ese vapor, también hemos estimado más arriba los Brix. Miren los Brix. Nosotros habíamos estimado 24 en el vaso 1 y realmente sale con 26. Estimamos el cálculo 35 y está saliendo con 43. Estimamos el otro con 40 y está saliendo con 45 y el otro con 50. Tampoco coinciden los Brix. Y tiene que coincidir con el cálculo, si no, no es coherente el cálculo. Entonces, para hacer ese acomodo, ese cálculo automático, hay una función solver, ¿no? Entonces, la función solver normalmente no está activada. Si ustedes revisan en datos de su computadora, vamos a ir a la parte superior, y aquí en datos, lástima que esto está pequeñito, así vamos, hay que ser grupo para ver la puntería que hay que tener. Si vamos a datos, en todo lo que vean ahí en la segunda, en la opción no va a haber solver. No existe solver. Pero solver es un complemento que tiene el Excel. Entonces, ¿cómo lo activamos? Nos vamos aquí a archivo, en el verdecito, en